slide. ¿Sí la pueden ver? Sí, sí se cargó. Sí, muy bien, excelente. Gracias. Ok, bueno, esta semana vamos a ver esta breve introducción de la vida y una referencia de la poesía de Jorge Guillén. Y luego vamos a pasar al debate, donde hay 5 puntos que me gustaría discutir. Si ustedes tienen algún otro, con mucho gusto es bienvenido a colocarlo al debate del grupo. Primero vamos a dar un espacio, tal como hicimos la semana pasada, de que nos muestren o que nos comenten cuál fue el verso o los versos de Guillén que le causaron un mayor impacto y nos da una razón. Luego vamos a hacer el debate sobre la realidad versus el optimismo y sobre qué mundo escribir. Vamos a estudiar en esta presentación cómo es que el poeta llevó tanto tiempo lanzado al optimismo y por último la realidad terminó por oponerse al optimismo y terminó escribiendo sobre ese mundo real que tenía enfrente de sí mismo. Lo otro es que vamos a ver esta lectura de la poesía de Guillén es bastante especial porque la poesía de él es condensada. El poeta se toma el tiempo como de pulirla, de acomodarla, entonces al final lo que queda es un verso, por así llamarlo de una manera, espeso. Y quisiera preguntarles qué opinan ustedes sobre la lectura de una poesía como esta y si funcionaría ese estilo para el público actual, el lector moderno de poesía. En el punto 4 vamos a hablar de la poesía pura, que según los críticos, Guillén es la mejor expresión de poesía pura y me gustaría que conversáramos sobre algunos rasgos que podemos extraer de esta poesía pura. Y por último, el análisis del poema Muerte a lo lejos, que es por excelencia, no sé si decir el mejor poema de Guillén, pero sí es uno de los más gustados y más comentados por los críticos. Como ya les decía, en panamapoético.com tenemos actividades para el natalicio de García Lorca y están abiertas las inscripciones para los que deseen participar del recital, tanto como oyentes o como poetas. Muy bien, acá este es el calendario que les he mandado. Aquí lo único que hice fue hacer un switch entre Federico García Lorca y acá el 21 de junio de Juan Larreal. Hice un pequeño switch nada más para que Lorca nos quedara para la próxima semana a estudiar y así va aunado al tema de las celebraciones de su natalicio. Muy bien, Jorge Guillén es español de Valladolid, 18 de enero de 1893 y su muerte se da en Málaga, también en España, el 6 de febrero de 1984. Para los críticos, Jorge Guillén es una de las mejores expresiones de alguien que se dedica a la poesía como una forma de vida. Él tiene una cantidad increíble de textos, tanto de poesía como de crítica, y les traje el mismo mapa que utilizamos la semana pasada para hablar de Pedro Salinas, porque precisamente Jorge Guillén y Pedro Salinas prácticamente compartieron la vida en sus mismos aspectos y iban uno detrás del otro en sus diferentes alcances académicos y en los sitios donde vivieron. 1893, como ya dije, nace en Valladolid. También ejerce como lector en La Soborna cuando Pedro Salinas deja el cargo como lector en La Soborna, él lo toma. Ya habíamos dicho que el lector era una especie particular de profesor extranjero que enseñaba en estas universidades importantes tanto la gramática, la literatura y el idioma de su país natal. Se hace doctor en letras en 1924 por la Universidad de Madrid. Aquí él hace una disertación sobre el trabajo sobre el poema Polifemo. En 1925 es catedrático de literatura en la Universidad de Murcia y en el año 38 hace su traslado a Estados Unidos en medio de lo que es la Guerra Civil Española.
Recordemos que en el 37, o sea, un año antes de que él se fuera a Estados Unidos, ya lo había hecho de la misma forma Pedro Salinas. Prácticamente el año 36 y 37 marca el punto donde la generación del 27 se disuelve. Sabemos que Lorca es asesinado en el 39 y ya, perdón, en el 36, y a partir de allí, donde ya se empiezan a ver que la situación es tan compleja, los académicos, no solamente poetas, académicos de diferentes ramas, abandonan España y buscan asilo en diferentes países en el mundo, sobre todo en los Estados Unidos. A diferencia de Pedro Salinas, que sí muere en Estados Unidos, eh, Jorge Guillén regresa a España y termina muriendo en el año 84. Él regresa a España por una enfermedad de su padre. Nuevamente les muestro la imagen de la semana pasada para que veamos que hasta se parecían bastante y compartían muchísimo la vida académica y también su amistad. Muy bien. En su verso, en este verso de Jorge Guillén, esta es una de las mejores ejemplificaciones de lo que encontré en su poesía para mostrar lo que él pensaba sobre el poeta. Dice, era yo, centro en aquel instante de tanto alrededor, quien lo veía todo, completo para un Dios. Dije, todo completo, las 12 en el reloj. Para Guillén, él él se sentía como alguien que lo podía ver todo. Y esto trae mucho a colación lo que hemos venido conversando sobre la capacidad del poeta de penetrar en la realidad, de penetrar en los objetos, traspasarlos y verlos de una manera que, digamos, las personas comunes no pueden verlo. Esa capacidad del poeta de percibir la corriente poética, la belleza que existe en todas las cosas, es lo que le da al poeta esa percepción de recibir esa inspiración y pasarlo entonces al poema, el proceso de transformación. Guillén tiene 6 décadas de vida literaria. Es bastante tiempo. En estos 60 años podemos encontrar hasta 24 obras líricas, obras poéticas, y tiene un sinnúmero de obras críticas. Estas obras críticas incluyen conferencias, artículos, ensayos y hasta libros en sí que son específicos de la crítica literaria. Recordemos que la generación del 27 tenía un afán de cambio, de lo novedoso, de lo nuevo. Entonces, estos académicos se dedicaron la vida entera precisamente a hacer críticas del pasado, críticas del presente, para crear el terreno argumentativo necesario para que floreciera algo distinto, algo nuevo en esta generación del 27. Sus libros de poesía se pueden clasificar en 5 partes. Empieza por cántico, luego clamor, homenaje y otros poemas, y final. Entonces, la obra poética la podemos ver como en dos, la podemos seccionar en 2 grandes partes. La obra cántico, que es una recopilación de libros de poesía, por un lado, que tiene una visión optimista del mundo. Son los poemas recogidos entre el año 28 y el año 50. Y por otro lado, tenemos los clamores, las obras clasificadas como clamor. Estas obras incluyen una visión realista del poeta y son recopilados entre el 51 hasta su muerte en el año 84. ¿Y por qué reflejan una diferencia? Bueno, porque en todos estos años el poeta se inclinó a escribir sobre precisamente estos temas que están acá. El goce de su existencia, la armonía en el cosmos, la luminosidad, la plenitud del ser, la integración del poeta en el universo, es decir, todo lo luminoso y lo positivo de la vida. Por eso se le llama a Guillén el mejor optimista de la generación del 27. Entonces, esta forma tan optimista de ver la vida, inclusive dentro de los años de guerra civil, como sabemos, del 36 al 39 y la posterior dictadura de Franco, que persiguió a muchísimos intelectuales, hizo que entrara como en conflicto, porque
Sus amigos, la gente, estaba sufriendo persecución, torturas, maltratos, y como él en ese momento no, él insistía con esa visión optimista del mundo. Entonces, algunos críticos decían de su obra que no era una obra presente en el tiempo, pero esto cambió. Guillén también fue perseguido, fue puesto en cárcel en algunas ocasiones, tuvo extorsiones, luego el exilio, la enfermedad, con una rotura de cadera que tuvo y la muerte de algunos amigos cercanos, trae al poeta a la realidad. Por eso se le llama a los clamores, sus obras que él llamó como clamor, la obra que trae al poeta de vuelta a la realidad, y entonces viene a escribir ahora de la falta de armonía en ese mundo, de su edad, critica la opresión y la violencia, y hace un esfuerzo por recuperar ese equilibrio perdido. La primera edición de Cántico fue publicada por la revista Occidente en 1928, que ya estudiamos en nuestras primeras reuniones. Esta revista, recordemos, era publicada por Ortega y Gasset, que es un filósofo. Entonces, tuvo reediciones en el año 36, el 45 y el 50, y nuevamente se viene a hacer el contraste de este primer compendio de obras de Guillén con otros poemarios como el de Alberti sobre Los Ángeles, o el de Lorca, Poeta en Nueva York, o el de Cernuda, Un río, un amor, que son obras que en estos años 36, 38, 39 están reflejando la crisis espiritual e ideológica de estos autores. Entonces, él seguía todavía en ese mundo de positivismo, en ese mundo de lo lúcido, en ese mundo que, si bien es cierto, pertenece al poeta, pertenece al ser humano, lo aleja bastante de la realidad. Entonces, esta obra Cántico hace un contraste entre la inteligencia versus el irracionalismo. El poeta se preocupa de mantener una precisión verbal que luche siempre contra los automatismos y encausa los recursos hacia la expresión del goce de la realidad natural, es decir, una mesa, un sillón, una mañana, el sol de la tarde. Estas son las cosas que exalta el poeta dentro de su cántico, esa naturalidad de sentirse vivo. Y el poeta, como ya había dicho, esta poesía es bastante, yo la llamo espesa. El poeta trata que su propia poesía recree la densidad de los objetos. La mesa no es solamente viene a ser una palabra, ya viene a ser un objeto resistente. Entonces su poesía busca que se refleje esa densidad. La crítica a Guillén de parte de sus compañeros viene precisamente por un poema, El Beato Sillón. Él estaba hablando de un sillón, de una casa, de una tranquilidad, de una memoria del tiempo, pero en este poema, este verso o estos dos versos le hacen la enemistad con muchos de sus contemporáneos, porque él dice: el mundo está bien hecho. Cuando los demás estaban sufriendo persecución, estaban siendo asesinados, estaba la guerra civil en pleno apogeo, él seguía diciendo que el mundo estaba bien. Y más tarde entonces él corrige con este ingreso en su poética de los elementos de la realidad. Para los que deseen ahondar mucho más allá de lo que yo he mencionado sobre algunos detalles de la poética de Guillén, en la página de recursos de Panamá Poético les he dejado varios artículos y unos 2 ensayos sobre la poética de Guillén. Muy bien, hasta acá la presentación de esta semana. Permítanme darle la bienvenida a los que recién llegaron. Tengo a Nicole, a Liz, a Linda y a Lili. Sean bienvenidas todas. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Con mucho gusto. Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidas. Bien, vamos a comenzar entonces nuestro debate con la primera parte, donde les doy la oportunidad a todos de que nos compartan si tienen algún verso favorito de su lectura de Jorge Guillén.
quién le gustaría comenzar? A ver los apuntes, ¿dónde están esos apuntes? Bueno, les compartiré más allá Ujú. el balcón, los cristales, unos libros, la mesa, nada más esto, sí, maravillas concretas. Material jubiloso convierte en superficie y manifiesta sus átomos tristes, siempre invisibles, y por un filo escueto o el amor de una curva de asa, la energía de plenitud actúa. Energía o su gloria, en mi dominio luce sin escándalo dentro de lo tan real hoy lunes, y ágil, humildemente la materia percibe gracia de aparición. Esto es cal, esto es mimbre. Esto es, y no es más nada, ¿verdad? Gracias, Blanca. ¿A alguien más le gustaría continuar? Melitón. Vaya hoy yo, pues, Sí, adelante. bueno, la poesía de Guillén es extraordinaria, ¿no? Yo encontré un poema que me gustó mucho y será porque en este momento yo también estoy en la parte que él ve del otro lado del optimismo, ¿no? Ya llegando a mi edad de jubilación. Y me enganchó este poema que dice El transcurso. Y dice así: miro hacia atrás, hacia los años lejos, y se me ahonda tanta perspectiva que del confín apenas sigue viva la vaga imagen sobre mis espejos. Aún vuelan, sin embargo, los vencejos en torno de unas torres, y allá arriba persiste mi niñez contemplativa. Ya son buen vino mis viñedos viejos. Toda esa es un soneto, ahí sigue un par de versos más, pero esto fue lo que me enganchó de él. Muy bella y, como dice, pura su poesía. Excelente. Y lo vamos a ver un poco más adelante cuando estudiemos o discutamos Muerte a lo lejos, que es el poema que tenía un breve ensayo dentro de esta antología. Muerte a lo lejos fue escrito por el poeta a los 37 años, según logré leer. Y ya en ese tiempo él estaba pensando en eso de la muerte. Lo hago de contraste porque el asunto de la edad siempre nos trae diferentes temas a qué importarnos o a qué preocuparnos. Y precisamente por la edad, yo anoté de mis versos favoritos el siguiente. Dice: los días no me otorgan más que tránsito de espera. Poco más adelante dice: hombre solo entre gentes y perdido. Este es el poema Esperanza, está tomado del libro Homenaje, publicado en 1967, ya para la parte final. Fíjese que ese despropósito que el poeta refleja en esto, de que los días no me otorgan más que tránsito de espera. Los días son esperar para él. ¿Y qué es lo que espera? Precisamente lo que espera es la muerte, porque porque el poeta desde mediana edad ya estaba muy consciente de lo que implica la realidad de la muerte. En este tiempo imperaban las ideas clásicas sobre te vas a morir, vas a ir a un cielo, vas a ir a un infierno, vas a tener una oportunidad adicional. Estas eran las ideas que imperaban en la literatura. Y el poeta las ahonda, las percibe y se preocupa. Aquí hay una preocupación y es lo que me llamó la atención. Las personas necesitan un propósito en la vida, necesitan algo que les dé soporte a sus días a días, porque si no vas a llegar a este punto en donde el día te va a sonar solamente como un tránsito de esperar. ¿Y qué es lo que se espera? Precisamente lo que se espera es la muerte. Y me resultó tremendamente poderoso este poema titulado Esperanza, de su poemario Homenaje,
1967. Tengo algunos otros, pero que quisiera escucharlos. No sé si alguien más se anima a compartir algún verso que le llamó la atención. Hola, Edwin. ¿Me Sí. escuchas? Sí, te escuchamos. Ah, perfecto. Entonces, me voy a presentar formalmente. Soy Lili Lisbeth, soy cubana, pero resido en España. Y entonces, decirles que ha sido un verdadero placer acceder a este encuentro tan especial y compartir con todos vosotros. Les voy a compartir 2 poemas, si me lo permites. Claro, adelante. El primero se llama Advenimiento y comienza así. Oh luna, cuánto abril, qué vasto y dulce el aire, todo lo que perdí. Volverá con las aves, sí, con las avecillas. En coro de alborada, pían y pían, pían, sin designio de gracia. La luna está muy cerca, quieta en el aire nuestro. El que yo fui me espera bajo mis pensamientos. Cantará él, mi Señor, en la cima del ansia, arrebol, entre el cielo y las auras. Y se perdió aquel tiempo que yo perdí. La mano dispara, Dios ligero, de esta luna sin año. El segundo poema se llama Dominio del recuerdo. Un recuerdo pasado deleitoso me ataca y se apodera tanto de mí que interna primavera me somete a su acoso. Aquel amor aún vibra bajo el impulso de una imagen, mero fantasma, pido, quiero, un imán se me impone fibra a fibra, el espíritu invade mi existencia con poder soberano. Espíritu ya es cuerpo, ¿quién presencia tal fusión, tal arcano, amor que fue tan fuerte durante aquel minuto fenecido, saliendo de su nido? Mental sensación se me convierte, mi memoria ya es carne, ya un placer soñado resucita. Ya la verdad de mi vivir da cita, alma, cuerpo, mi ser. Muchas gracias. Gracias, Lili, por compartir esos 2 bellos poemas de Guillén. Ese dominio del recuerdo es curioso cómo el poeta afronta su memoria como carne. Es una imagen bien, bien poderosa. Liz, le escuchamos. Hola, buenas noches. Buenas noches, adelante. Sí, bueno, lo primero que quiero decir es que para mí es difícil leer a Guillén porque por lo menos yo soy fan del decadentismo y de toda esta poesía malditista, que es justamente la poesía que viene a contrariar Guillén, porque pues él es poesía pura. Entonces, pero me di a la tarea de buscar uno que me hiciera sentir cómoda, que me hiciera sentir bien, que me hiciera como decir, me puede gustar aquello, pero también me puede gustar esto. Entonces encontré hacia el final. Llegamos al final, a la etapa final de una existencia. Habrá un fin a mi amor, a mis afectos, solo concluirán. Bajo el tajante golpe decisivo, habrá un fin al saber. Nunca, nunca se está siempre al principio de una curiosidad inextinguible frente a una infinita vida. ¿Habrá un fin a la obra? Por supuesto. Y si aspira a unidad por la propia exigencia del conjunto. Destino, no. Mejor la vocación, más íntima. Entonces ese es el poema que me hizo sentir como, bueno, al final de todo, lo cierto es que todo acaba, pero si dejamos algo,
allí queda. Y le vi pues ese sentido de como cierto pesimismo también, pero de aceptación a una realidad. Excelente, muchísimas gracias, Liz. Quisiera hacer un pequeño paréntesis antes de darle el paso a Edgardo. Usted nos habló del decadentismo. ¿Cómo usted ve, hay decadentismo todavía en nuestra poesía de ahora? Yo considero que sí. Es más, creo que está cada vez tomando más fuerza. Porque las mismas cosas que ahorita están pasando en el mundo, surge ese sentimiento como pesimista de algunas personas. Claro, también en estos momentos hay corrientes que te impulsan a ser positivo y esas cosas, pero existe una realidad y hay tristeza y la gente está viendo como no hay más nada que hacer, esto es así, punto. Entonces yo sí, leyendo cosas por ahí, sí me doy cuenta de que se percibe un aura decadentista en lo que escriben algunas personas, aunque no sé si es porque yo siento inclinación hacia leer a ese tipo de texto, entonces solo estoy leyendo eso y estoy ignorando otra parte de escritura. Excelente, gracias. Les vamos a dejar allí el tema porque nos puede servir ahora para la pregunta 2. Edgardo, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. El que yo escogí se llama Tú, mi insensante. Tú, mi insensante primavera profunda. Mi río de verdor agudo y aventura. Tu ventana a lo diáfano, desenlace de aurora. Modelación del día, mediodía en su rosa. Tranquilidad de lumbre, siesta del horizonte. Lumbres en la lucha y coro. Poniente contra noche. Constelación del campo, fabulosa, precisa, trémula hermosamente, universal y mía. Tú, más aún, tú como tú, sin palabras, toda singular, desnudez, única, tú, sola. ¿Les parece un poco al estilo de Pedro Salinas, ese poema que usted acaba de leer? Yo sí veo semejanzas entre la forma de las imágenes que resultan novedosas. Y recordemos que ellos dos eran compañeros, así que seguramente se revisaban sus poemas uno al otro. Linda, ¿le gustaría comentarnos algún poema que se le haya quedado de Jorge Guillén en esta semana? Estoy en el celular y no tengo forma de ver los poemas. Tengo que ir a la computadora, pero estoy haciendo algo fuera del cuarto en este preciso momento. Así que sí, en un ratito no, tranquila, voy y les nada. leo uno de los que tengo allí. Claro, no pasa nada. Yo por acá anoté otros. Un poema que se llama En la televisión. Está en el libro Y otros poemas. Son dos líneas de verso, dice, es una pregunta, dice, ¿de qué poderío nosotros, inocentes, somos las víctimas? ¿De qué poderío nosotros, los inocentes con mayúscula, somos las víctimas? Esta obra está muy relacionada con el tiempo de la dictadura. El poeta se pregunta de qué poderío nosotros los inocentes somos las víctimas. Si lo que hace con esta pregunta es de forma irónica, como decir, ok, ellos son el poder en este momento, pero sin embargo, ¿qué sustenta su poder? Si nosotros los inocentes con mayúscula somos las víctimas de este grupo de personas que no tienen ese sustento de autoridad sobre sí mismos. Hay otro poema que se llama se llama La Incomunicación, el poema. Se encuentra en el poemario Final, se titula Final ese poemario. Y los versos dicen, vosotros los humanos sois capaces de más, de mucho más. Y con esas dos líneas de versos cierra esta antología su selección de poemas de Jorge Guillén. El poeta está al final de su tiempo de vida, tal como
el propio título del poemario lo predice. Y él deja ese mensaje todavía de optimismo, de nosotros que somos capaces de más, de mucho más. No se quiere ir de la vida sin dejar una semilla o algo adicional que impulse a la humanidad, porque nos incluye a todos, a hacer siempre más, mucho, mucho más. ¿Alguien más desea comentar algún poema antes de pasar a la pregunta número 2? Me gustaría compartir algo interesante, si me permites, Edwin. Sí, sí, claro. Todos los Yo aportes son leyendo algo bienvenidos. de la Con gusto. historia de Jorge Guillén y viendo otros materiales también del libro, veía que cuando él recibió el premio Cervantes, hizo un discurso bastante interesante y más o menos sus últimas palabras en el discurso fueron, y dice, y mucho le importa a sí mismo que en la ardua transición política de nuestro país en este momento, este paraninfo signifique un acto de concordia ya definitivamente superada la guerra más cruel. Y poesía es ahora, como ha sido siempre, para este poeta, un símbolo de esperanza. Me gustó ese último, hasta un discurso de Guillén también toca sobre la poesía, ¿no? Y me recordó mucho también al discurso de Unamuno, también cuando regresó a la universidad y dijo, como decíamos ayer, después de un exilio, ¿no? Es interesante, me llamó la atención este discurso de Guillén. Y lo bueno es que España logró condecorar a uno de sus poetas de la generación del 27 y este es precisamente el primero que hace, ¿no? En el año 87, ¿sí? ¿No? 70 y algo creo que fue este premio Cervantes. Sí. 76, sí, 76. Muchísimas gracias. Linda, tienes la mano arriba, te escuchamos. Bueno, ya regresé. Adelante. Que para poder andar por la casa yo lo pongo en el celular y ahí sí voy escuchándolos. Hay una que quiero compartirles que se llama, hay uno que quiero compartirles, perdón, ya le cambié el género a la cosa. Equilibrio se llama. No sé si ya lo habían leído antes. Dice, es una maravilla respirar lo más claro. Veo a través del aire la inocencia absoluta. Y si la luz se posa como una paz sin peso, el alma es quien gravita con creciente volumen. Todo se rinde al ánimo de un sosiego imperioso. A mis ojos tranquilos, más blancura da el muro. Entre esas rejas verdes, lo diario es lo bello. Sobre la mies, la brisa como una forma ondula. Hasta el silencio impone su limpidez concreta. Todo me obliga a ser centro del equilibrio. Me parece un poema bastante atípico para el estilo de todos los que pues, he leído. Veo que figura mucho, además que a mí me encantan los sonetos, aquí hay muchísimos. Me parece que es la máxima de la poesía, o sea, para mí, no sé, en mi nivel personal, no desmerito ninguna otra, pero cuando yo escucho un soneto bien hecho, creo que siento algo espectacular. Pero en este caso creo que es una poesía bastante existencial y de como pues ya es como el estilo, pero la forma en la que está escrito, ¿no? La composición es algo diferente, por eso me llamó la atención. Muchas gracias, Linda. Sí, es bastante existencial y eso nos lleva a la pregunta número 2 que traigo al debate. Para ver un poquito con vista de águila lo que está sucediendo. El poeta, cuando en los años 30 ya tiene más o menos una década escribiendo poesía y se lanza a publicar su primer poemario, Cántico, inicia con esta visión optimista del mundo, lo hace a través de toda la guerra civil que duró 3 años, del 36 al 39, y lo sigue haciendo aún después de eso porque recordemos que la dictadura de Franco es desde el 39 hasta el 75. Entonces ya por los años 50, a medio camino de dictadura de Franco, es entonces donde el poeta doblega, por así decirlo, su pluma y se integra a la realidad. Entonces, la pregunta que quiero llevar a debate es sobre si es saludable para el poeta hacer este tipo podemos llamarlo como una excepción, porque está en la realidad, sin embargo, no la lleva a su pluma.
Entonces, ¿sobre qué mundo es más saludable escribir? Sobre ese mundo de optimismo, que quizá no está en el presente, o sobre la dura realidad que está asesinando a tus amigos, que se está llevando presos a la gente, que está secuestrando, que está oprimiendo. ¿Cómo el poeta logró tanto tiempo, tantos años, todavía mantenerse en el optimismo a pesar de que su realidad le contradecía? ¿Y qué podemos hacer nosotros para estar un poco más presentes en la realidad? ¿Qué dicen ustedes? Liz, le escuchamos. Hola de nuevo. Bien. Adelante. Esa parte yo sí la admiro de Guillén, esa desconexión que él hizo de la realidad con su pluma. Sí la admiro porque no debe ser fácil. Yo siento que él amaba su país y también debe ser muy duro amar tu país y tener que salir de allí no a pasear, sino porque tu vida depende de eso. Pero personalmente, tratando de dejar de un lado el hecho de que a mí me fascina la concepción del ser humano como materia en descomposición, yo siento que aún conservándose como poesía, el poeta tiene derecho a liberar parte de ese sentimiento, porque yo no creo que claramente él tenía que estar pasando por mucho dolor, porque el tiempo de Franco en España fue una época extremadamente dura y allí hubo mucha violencia y hubo muchos cambios y eran constantes. Entonces, en ese sentido yo creo que es un poco injusto exigirle al poeta que viva en una realidad alterna. Pero por otra parte sí respeto el que él haya podido hacer eso. También otra cosa que quería decir es que él me parece que él se aferró, por lo menos lo que yo sentí también en el poema que leí, es que él consideraba que eso podía cambiar, que ese era su punto de optimismo, a lo que él se aferraba, como tarde o temprano esto va a cambiar, porque justamente él dice que no es un destino, que es la vocación, que las personas en sí podían hacer algo para cambiar eso, y creo que ese es esa punta de optimismo de la que él se aferraba, y aún después cuando él va y habla de la realidad, él no pierde en esencia esa metafísica, esa exaltación hacia sí vamos a poder, sí lo vamos a lograr, esto va a pasar. Es lo que yo veo en su poema y también lo advertí por su vida y por algunas entrevistas y discursos que pude ver de él. Así es, Liz. Muchísimas gracias por su intervención. De hecho, la propia definición de lo que es un poeta, es decir, alguien que puede traspasar los elementos de la realidad y crear mundos que son mundos alternos a lo que es la realidad, coloca al poeta en esa posición de vivir en algo distinto a lo que viven las demás personas. Entonces, esa separación que se hace de la realidad y de la poesía, a mí me llama mucho la atención y creo que es bastante preocupante, porque cuando se dan cambios sociales de esta magnitud, el resto del mundo está viviendo digamos, una opresión que distorsiona lo que es la vida, distorsiona lo que es la misma realidad. Entonces, ¿cómo el poeta puede resistirse ante ese llamamiento de la realidad que es tan grande y todavía mantenerse en el optimismo? A Guillén lo que le pasó es que cuando ya le ocurrió a él mismo, cuando se vio preso, cuando se vio perseguido, cuando se vio que tuvo que irse de su país, vivir en el exilio, entonces la pluma sola va y se decanta hacia esta parte realista de su poesía. Sí creo que debe haber un balance, pero hallar ese balance es tan difícil porque todos los mundos le pertenecen al poeta. Entonces, cómo el poeta salta de un mundo al otro
es lo que me gustaría que siguiéramos debatiendo. ¿Alguien más le gustaría dar su opinión sobre cómo el poeta puede resistirse a la realidad y seguir escribiendo sobre un mundo que no tiene enfrente? Linda, te escuchamos. Bueno, no sé, la pregunta en sí me resulta un poquito compleja y te voy a decir por qué. Yo lo estoy tratando de ver desde una óptica externa, pero se me dificulta porque yo escribo. Entonces, creo que cuando uno trata o cuando uno escribe, digamos, por lo menos no voy a decir cuando uno, voy a decir que cuando yo escribo, vamos a ser, ¿cómo se llama? Exactos en las palabras. Cuando yo escribo siento el deseo de escribir algo que me llama a mí particularmente. Puede que sea una situación que vi, que viví, que sentí, que percibí, pero esa realidad me llama a mí de forma directa. Y posiblemente pueda estar ajena a la realidad del mundo, pero no a mi realidad como persona o como ser. Y eso también va muy ligado a mi forma de ver la vida o a mi forma de observar el mundo. Creo que hay unas posibilidades infinitas para crear, pero lo que hace una creación tan particular es la suma de todas esas cosas, independientemente de la realidad que esté afuera, aunque en muchos casos influye más que lo que está dentro del poeta. En mi opinión personal, y ya extendiéndome un poquito, siempre he pensado que la poesía es una radiografía del alma del que escribe. En determinada forma la expresión escrita de eso que podemos ver de alguna manera, ¿no? Que vemos y que nuestras escasas palabras permiten crear ese contenido, porque hay que tener en cuenta que no siempre podemos o logramos escribir lo que sentimos al 100%. Tenemos una emoción o tenemos una sensación, un sentimiento, llámele como quieran, pero a veces las palabras escasean y no nos son suficientes incluso para expresar eso. Entonces creo que es bastante subjetivo todo y pues insisto en que va mucho más ligado el mundo, o sea, hay una mezcla, ¿no? De ese mundo interior y exterior de esa persona cuando escribe. Una mezcla. Muchísimas gracias, Linda, por sus valoraciones. Y sí traigo el tema a debate porque me parece curioso que la mayoría de los otros poetas se inclinaron hacia lo que es la poesía social, hacia la crítica de la realidad, y usaron su poesía, hicieron como un alto en sus propias corrientes y utilizaron su posición social para llegar a la gente y decir, mira, esto está mal. Edgardo, te escuchamos. Efectivamente coincido con Linda en la mayoría de lo que ha dicho. Y yo sí resalto, por ejemplo, que habría que consultar, por ejemplo, la correspondencia que tuvo Guillén, alejándonos un poquito ya de la poesía en sí, ¿no? Para ver qué él sentía o qué percibía de su contexto. Aquí viendo algunos libros, él tuvo una correspondencia con Américo Castro y con cartas a Germani. Me resultó interesante y me gustaría ahondar un poquito y ver cómo él percibía entonces su contexto. Aunque creo que si no lo integró propiamente esa situación social, pero sí creo que integró otros aspectos. Por ejemplo, en el poema de a mis amigos, es muy personal, muy al humano, muy cercano a lo cotidiano, una relación. Y de seguro hay otras referencias también allí. Creo que también en otro poema vi una referencia a un cementerio. Me resultó interesante también, como a una piedra, no recuerdo muy bien la figura, pero habría que yo personalmente verificar un poquito más y ver. Pero efectivamente creo que sí, es como lo que dijo Linda, ¿no? Prácticamente, ¿no? Ahora atando y refiriendo otros libros, otras referencias para ubicar precisamente qué opinaba Guillén. Gracias, Edgardo. Sí, entonces, tal como... Lili, te escuchamos, adelante. Sí. Para responder la pregunta que hiciste hace un momento, pienso que
Jorge Guillén, él pudo, a pesar de la situación, en el momento histórico que le tocó vivir en aquellos tiempos, él pudo sobreponerse como poeta, escritor y poder reflejar esas situaciones sociales, políticas. Cada ser humano le toca vivir un momento histórico en la vida. Le toca vivir experiencias difíciles, menos difíciles, y pienso que eso es lo que nos permite a nosotros como seres humanos evolucionar, permitir los cambios, y eso es lo que refleja cada escritor. Cada escritor escribe según el momento en el que le toca vivir. Refleja todo lo que, todo su sentimiento, sean sentimientos políticos, sociales, y eso es lo que el poeta puede reflejar, sus vivencias, sus experiencias, y lógicamente ir evolucionando a través de todas esas experiencias adquiridas en un momento determinado. Gracias, Lili, por su intervención. Es interesante lo que dice sobre que a cada uno le corresponde, ¿no? un periodo social que está enmarcado en diferentes facetas o en diferentes formas de percibir la vida y el valor del ser humano. ¿Alguien más desea dar su opinión antes que pasemos a la pregunta número 3? Blanca. En realidad, con respecto a eso también, la misma intencionalidad. Es como cuando cada poeta puede decir para él que es poesía, es lo mismo a la hora entonces de la intención que tenemos a la hora de escribir. Entonces, cuando escuchaba la pregunta, pienso como en un aspecto. Ahora he escuchado en diferentes reuniones con escritores que ellos mencionan que si escribir de pandemia, que es lo actual, es correcto o no es correcto. O sea, cada quien puede decir sobre qué quiere escribir, pero ahondan mucho en que no es tan bueno hacerlo porque todo el mundo está viviendo esto y ha sido tan pesado que mucha gente no quiere leer sobre este tema. Entonces prácticamente es lo mismo, ¿no? No se pueden esconder las realidades y no podemos evitar en algún momento escribirlo, pero también es como eso, una elección, y está en el mismo escritor decidir hacerlo o no. Y me llama la atención porque en realidad es lo que está ocurriendo. Yo he escuchado a escritores, a Barría, escritores, a la mayoría de los que he escuchado, ellos mencionan que no sería muy bueno escribir sobre el tema, aunque algunos lo estamos haciendo por alguna u otra razón. Excelente. Blanca también ha dicho algo interesante, que quizás no a todos los lectores o ya están muy saturados de escuchar sobre pandemia en la literatura, y quizás sí necesiten ese tipo de motivación o de inspiración. Yo creo que la condición que hace la diferencia en esta pregunta es el hecho que eran los propios amigos de Guillén los que estaban siendo perseguidos, los que fueron asesinados, los que fueron encarcelados y exiliados. Entonces, quizá algunos lo vieron como esa insensibilidad. Está bien hablar de otros mundos porque le pertenece a la poesía, pero ¿qué pasa cuando tu gente está siendo afectada por ese mundo que tú evitas? Pues ya viene como una implicación un poco más moral, ¿no? A entrar en debate. Como se nos está... Linda, sí, te escuchamos. Vale, adelante. Voy a mencionar algo de lo que dijiste, porque creo que puede ser lo que le pasó a él. Porque mira que a veces cuando vivimos situaciones difíciles o situaciones que nos ponen de cara a la muerte o nos hacen sufrir mucho, es preferible uno evadirse, ¿no? De pronto puede ser que su sufrimiento fuera mayor y esa fuera su forma de no regodearse en ese dolor que también sucede, que de pronto él buscó un escape, ¿no? Además que si te fijas en su estilo así un poco lejos como de los adornos y demás, también era como un reclamo en sí mismo, ¿no? Su forma de escritura poco melodramática, sino más con la escasez en este uso de este tipo de
adornos, ¿no? Creo que puede ser una mezcla de esas dos cosas, una forma de reclamar a través de... Tengo que dejarles un segundito porque tengo aquí una tarea. No te preocupes, todo esto es parte de la nueva forma como tenemos que llevar a cabo la vida, así que no pasa nada. Gracias. Bien, Dime, para amor. efectos de tiempo, vamos acabó el sí, todavía nos quedan 38 minutos. No, para la pregunta, digo, ya se acabó el tiempo. No, si desea intervenir con gusto, te escuchamos, Melito. No Me pasa voy a nada. hacer breve porque ya en verdad se agotó. Te escuchamos, adelante. Digo, creo que fue Lili la que dijo, en verdad, a veces cuando vivimos una realidad, no podemos sortearla y nos toca, como decir, escribir sobre eso, ¿no? Entonces, es bueno ser optimista y eso es lo que hay que inyectar, ¿no? Porque con eso es que vamos a lograr metas y seguir mucho adelante, pero no puedes dejar de padecer y lo que vives, ¿no? Es difícil. Y yo lo cierro con Rubén Darío también que escribía Estas Bellezas. Un día uno de sus grandes críticos le dice, ¿qué le pasó a Rubén Darío? Ya se le acabaron sus princesas. Y él le contesta, la vida es dura, amarga y pesa, ya no hay princesas a quien escribir. Y de eso se trata, ¿no? Cuando te toca algo, tú cambias, ¿no? Tú eres humano, ¿no? Te toca, entonces tú no puedes dejar entonces de pasar por ese proceso entre la gama de bien y mal, ¿no? Ese era mi... Gracias, Melitón. Y sí, le ocurrió. Cuando ya lo tocó de forma más directa, ya el poeta entonces cambia y entonces tiene estas, ¿qué? 1, 2, 3 décadas de escritura hacia esa realidad que contrasta con las 3 décadas anteriores de visión optimista. Bien, para efectos del tiempo vamos a combinar la pregunta 3 y la 4. La 3 tiene que ver sobre la lectura de esta poesía que se considera condensada, es decir, el poeta pule sus poemas con dedicación, con bastante tiempo. Le toma años pulir un poema, así se ven en los registros de cuándo se hace y de cuándo se logra publicar. Pero al final nos deja una poesía que se queda en la base. Es decir, es una poesía que no tiene conexiones, no tiene ligamentos de un verso con el otro. Es una poesía que va al grano, pero aún así no se queda como a veces hasta incomprensible, difícil de aceptar y de asimilar. ¿Cómo esta poesía tiene cómo sería si alguien en nuestro tiempo escribiera de esta manera? ¿Tendría algún impacto en la sociedad o haría que la poesía se siga yendo un poco más allá hacia los bordes? Pueden opinar de este tema o del tema de la poesía pura, que nos ha comentado Edgardo por acá por el chat, que precisamente hay que recordar que es verdad, el poeta es uno de los más entregados a la poesía pura de esta generación. ¿Qué elementos de poesía pura nosotros podemos rescatar de toda la lírica de Jorge Guillén? Les dejo el micrófono abierto para que participen sobre la condensación de la poesía, sus efectos en una sociedad como la nuestra de hoy, o si desean hablar un poco sobre poesía pura y qué elementos el poeta integró a lo largo de su historia, en sus publicaciones de libros. Yo puedo decir, para comenzar, que la lectura de un poema como este te deja pensando. Entonces, es una poesía que no te va a dar de buenas a primeras, su significado, no te lo va a entregar. Quizás requiera un poquito de meditación, comprender lo que quiere decir el poeta, pero sin embargo te deja pensando. Y ese creo que es uno de lo que yo rescato, pues, que quizás sí tenga cierto efecto en la sociedad por el hecho de hacerte pensar, que eso es algo que
que hace falta bastante en nuestra sociedad, desarrollar un pensamiento interno crítico, y se puede lograr con una poesía como esta. Sin embargo, no estoy seguro qué cantidad de lectores quisieran rodearse de una poesía que por muchos lados les suena incomprensible. Entonces, también es contraproducente para la lectura de las masas. ¿Alguien más le gustaría dar su opinión? Melitón. Bueno, voy a Ajá. seguir yo. Ok, yo creo que no es fácil condensar tanto, ¿no? Y que te pueda decir algo mucho, pero yo creo que ahí está el genio de Guillén, ¿no? Que como él con tan poco él pudo, como tú dices, nos deja meditando y reflexionando, pero hay mucho, aunque no lo vemos, mucha carne, ¿no? Que nos deja, ¿cómo te digo? Viviendo emociones y meditando y reflexionando cosas, ¿no? O sea, no es fácil escribir así. Quizás diríamos por lo condensado que la gente hoy día le gustaría más carne, ¿no? Más cosas, pero si tú logras en poco hacer lo que él hizo, a mí me parece maravilloso, extraordinario, y sí transmite algo y la gente puede llegar a un punto más allá de lo que está leyendo. Entonces, va a depender, pero hacer ese trabajo no es fácil y en realidad a veces hay gente, yo he leído poemas así tan condensados y no dicen nada, o sea, ¿no? Y por más que lo medite y reflexione no lo logran, entonces va a depender de la magia del poeta, diría yo. Cuando usted dijo la palabra carne, Melitón, me vino a la mente una alegoría muy antigua de origen religioso que habla sobre la leche y la carne, que comparaba a la carne con el tuétano de las cosas, con la parte importante, y a la leche con lo más fácil, lo que se puede ingerir primero, lo que se va siempre al inicio. Si aceptabas la leche, después podías comer la carne. Entonces, esta poesía de Guillén viene a ser precisamente esa carne, médula de la poesía, en donde si no tenemos primero la leche, entonces no vamos a poder llegar a aprovechar esa carne poética. Edgardo, ¿te gustaría comentar sobre lo que nos estás diciendo en el chat? Me parece interesante. Para aprovechar el tiempo que iba para allá también. Sí, adelante. Bien, sí, concuerdo con el señor Mellington, definitivamente. Creo que lo difícil de Guillén es lo condensado, ¿no? Recuerdo haber leído el PDF que mandaste y efectivamente concuerda en ese punto de lo complejo de Guillén, es esa sustracción de todo esto, de sus significaciones. Es como dice Mellington, definitivamente él hace como un diálogo y lo lleva a un punto bien único, ¿no? A diferencia de otras situaciones donde hay mucha reducción y al final no hay nada. Creo que esta poesía de Guillén es totalmente pensada, analizada, y creo haber visto en algunas fotos los retazos o los bosquejos de cómo él escribía, pero no estoy tan seguro, debo consultar bien la fuente. Ese es mi aporte. Dices que que lo sustancial de Guillén es lo sustraído, y es precisamente todo lo que él pule y que quita. Quizás para los lectores se lleva ahí parte de la comprensión, pero para el poeta en lo que deja es donde está la médula. Y es precisamente allí donde hay que hacer como un contraste, de reconocer que no estamos ante una poesía tan clara, que creo que eso es lo más importante, y que quizá las metáforas y las imágenes tienen mucho significado por detrás que el poeta quiere que uno descubra. Entonces, resumirse a estos estados de poesía pura, de eliminar la parte humana, la parte anecdótica, la parte de la experimentación, hace que sus poemas resulten diferentes. Y ahí está el agrado, en esa diferencia. ¿Alguien más le gustaría comentar? Buenas noches. Hola, Jacqueline. Buenas noches. Buenas noches. No sé, bueno, en cuanto a lo que decía sobre lo difícil que es leer a Guillén, es cierto, porque... Un segundo. Sí, claro. ¿Se escucha? Sí, le escuchamos. Sí. Con respecto a la poesía de Guillén, para mí resulta difícil porque es como
sacar las palabras claves de lo que te quiere decir la poesía. Y recuerdo esto porque cuando leí por primera vez la poesía Estatua Ecuestre, pues definir la imagen que me decía dentro de la poesía se debió más bien a las palabras que decía, a las palabras clave para decirme de qué estaba hablando el poeta. Se las comparto para colación. Permanece el trote aquí, entre su arranque y mi mano. Y enseguida queda así su intención de ser lejano. Disculpa, Jacqueline, perdón que te interrumpa, pero se cortó al inicio. No sé si puedes empezar, por favor. Definir la poesía de Guillén es un tanto complicada porque hay que traer a colación palabras claves que te digan de qué habla el autor en el momento. Y recuerdo esto por la poesía Estatua Ecuestre, cuando la leí por primera vez. Permanece el trote aquí, entre su arranque y mi mano. Bien ceñida queda así su intención de ser lejano, porque voy en un corcel a la maravilla fiel, inmóvil con todo brío, y a fuerza de cuanta calma, tengo en bronce toda el alma, clara en el cielo del frío. Entonces, resumir de qué me habla el poeta en ese instante, para el lector se dificulta. Yo pienso que la poesía de Guillén es un tanto complicada si no se hace el estudio correspondiente de qué nos habla el poeta. Bueno, en la poesía él nos está hablando es de una estatua, que lo dice muy bien el título. Pero las palabras claves que veo aquí son inmóvil, corcel, alma de bronce. Es la estatua. Entonces, hice un poquito de investigación y lo puse que Guillén utiliza mucho la síntesis. Tiene un amplio léxico, cabalgamientos. Disculpa, Jacqueline, se está volviendo a cortar su audio. Ok. ¿Se escucha? Ahora sí. Adjetivación. Entonces, para Guillén es muy importante definir lo que siente su alma, pero para el lector es un tanto complicado entenderle. Así que yo pienso que para Guillén, para hacer un estudio de la poesía de Guillén, hay que hacer un estudio previo del alma del poeta. Hacer un estudio previo del alma del poeta. Me va a quedar con eso. Muchas gracias, Jacqueline. Dice Linda que es poesía para poetas, no poesía para el pueblo. Precisamente porque requiere un nivel de entendimiento para penetrar en ella. Quiero reservar los 25 minutos que nos quedan de reunión para que discutamos o que analicemos el poema Muerte a lo lejos. Me he pasado aquí el chat. No sé si alguien se anima a compartirlo, a leerlo primero, por favor. ¿Quién le gustaría? Una voz así como de lotería. ¿Quién le gustaría? Valerie. Ajá, Linda, dale. Bueno, no sé si tenga voz de lotería. Dale. Adelante. No sé tampoco cómo es la voz de lotería. Ok. Dale. Deme un segundito aquí y cierro aquí esto para que me quede bien. Ahora sí. Alguna vez me angustia una certeza y ante mí se estremece mi futuro. Acechándolo está de pronto un muro del arrabal final en que tropieza. La luz del campo. ¿Mas habrá tristeza si la desnuda el sol? No, no hay apuro todavía. Lo urgente es el maduro fruto. La mano ya lo descorteza. Y un día entre los días el más triste será. Tenderse deberá la mano sin afán. Y acatando el inminente poder, diré sin lágrimas, embiste, justa fatalidad. El muro cano, va imponente su ley, no su accidente. Gracias, Linda. Este poema se llama Muerte a lo lejos, que es uno de los poemas más reconocidos de Guillén a nivel mundial. Y el poeta al inicio hace un epígrafe de Valerie. Está en francés, mi francés todavía no está muy bien. Él dice, Je soutiens l'éclat de la mort tout pour. Es más o menos algo así como que él presenta o sostiene la luz o la brillantez de la muerte que es pura, la muerte pura.
Y precisamente de la muerte trata este poema. Hay que darle bastantes vueltas al soneto, pero tiene una profundidad muy, muy interesante en donde el poeta plasma sus ideas muy personales de el fin de la vida, de qué es esa muerte que tanto se habla. Y lo primero que habla es un muro, utiliza la palabra muro para compararlo con la muerte. Es un muro precisamente porque, y todos tropezamos con él, más allá no nos deja ver, y eso es lo que él quiere dejar claro, que aunque muchos digan que hay otras vidas, otras formas, otras maneras de percibir una existencia más allá, para él, su visión muy íntima, es que este muro no deja pasar nada y solamente llega hasta ahí. Pero el poeta no lo hace como, sí tiene un tono de tristeza, lo tiene, por la acotación de la palabra lágrimas al final, pero recuerda también que es una ley. La muerte no es un accidente, no es algo que, ok, me pasó a mí y a los demás, no, es una ley que a todos nos pasa, a todos nos ocurre, a todos nos sucede y a todos nos priva de seguir viviendo. Recordemos que este poema fue escrito originalmente cuando el poeta tenía 37 años. A esa edad ya él tenía esta, digamos, esta concepción filosófica o hasta estoica de lo que significa para él morir. Y yo cuando leí que él tenía 37, me quedé pensando, bueno, ya yo empecé 30, de repente yo no estoy tan preocupado por la muerte tanto como él lo está. Y me deja pensando que hay que meterle un poquito de mente, un poquito de nuestras meditaciones internas a esa idea de morir, porque va a llegar en algún día. Entonces, el tema de la muerte es el tema central de este poema, pero me gustaría escuchar de ustedes sus valoraciones sobre este poema. ¿A alguien le gustaría empezar? Sí, dice Ricardo que el poema tuvo 2 ediciones. Sí, hicieron algunos cambios a lo largo el poema fue escrito y 5 años después fue que terminó la parte, lo que pulió, lo que quitó y lo que cambió. Recuerdo haber leído que en la línea 4, 8, 10, 11, la línea número 12 decía con lágrimas originalmente. Efectivamente, sí. Y después era sin lágrimas. Decía con lágrimas y el poeta decidió cambiarlo a sin lágrimas al final. Entonces, esto tiene mucho que ver con la transformación interna de la percepción del propio poeta. Entonces, un sin o un con, la verdad que sí cambia bastante el sentido de cómo lo percibe el poeta. Pero él prefiere quedarse con ese optimismo del sin lágrimas. Así que vamos a respetarle ese cambio. El Murokano, que se menciona en el penúltimo, también puse a investigar un poquito de qué era ese Murokano y leí que tiene que ver, es el muro de un cementerio. Y ese Murokano usualmente lo pintan de blanco. Acá donde yo vivo, el cementerio local está pintado así, es un muro totalmente blanco. Y si no me equivoco, en muchos lados el muro lo pintan de blanco. Entonces, hace representación a ese muro del cementerio que viene con su ley, que no es un accidente. Melitón, usted había dicho que ya se estaba jubilando y que ya estaba pensándolo. ¿Qué le parece a usted el poema Muerte a lo lejos? Así, lotería, dice. Sí, vale. Bueno, a mí me gustó mucho el poema, ¿no? Es un poema extraordinario y sobre todo el primer verso, ¿no? Que agarra y ¡boom!, te atrapa, ¿no? Llega con toda la fuerza, ¿no? Y bueno, como se dice, la muerte, yo no sé si será cada vez que nos acercamos, que nos envejecemos más, estamos más conscientes de nuestra realidad, ¿no?
Yo también he tenido, mis padres ya fallecieron, hace una semana murió una amiga muy querida por mí, y son cosas que nos estremecen, ¿no? Entonces, sobre estos temas quedas meditando. Yo incluso en mi libro tengo unas elegías que hice a personas muy queridas que fallecieron, empezando con mi mamá. Y volviendo a lo que dice optimismo y realidad, es una realidad de la que no podemos sortear, nadie la puede sortear. Está ahí, y como en estos días por ahí aprendí como que, así como le dices al ángel de la guarda todos los días, te da las gracias y los saludas, también tienes que saludar a la muerte que te acompaña. Así que, pero sí, un extraordinario poema, me gustó mucho. Usted, Melitón, hace el enfoque en el primer verso. Mi mamá siempre dice que lo único que no tiene solución en la vida es la muerte. Esa es una frase muy del interior de Panamá que mi mamá siempre repite. Lo único que en la vida no tiene solución es la muerte, porque la muerte constituye una certeza, según dice el poema. Es la única seguridad en la vida, que vamos a morir. Es lo único certero. Y pensar de nuevo en sus 37 años y que él dice que alguna vez me angustia esa certeza de morir. Ya se preocupaba a muy temprana edad, a mediana edad, sobre su futuro, sobre su destino como ser humano. Y este es un tema filosófico que pertenece a los filósofos, pero la poesía ha ahondado en él y prácticamente se ha apropiado de este tema que es la muerte. Y de hecho, cuando leemos es lo que piensa un poeta sobre la muerte, podemos encontrar pistas de su concepción filosófica detrás de él. Y en este se encuentran pistas de lo que es el estoicismo, que es una corriente filosófica que implica mucho la aceptación de las cosas, la aceptación de la realidad tal cual es, porque no podemos cambiarla. Y esa no es como una resignación, sino, como dicen los estoicos, es una manera de ser feliz en la vida. No limitarte a los porqués, a los cómo, sino limitarte a los hechos. Y los hechos incluyen eso, que algún día va a llegar y que vas a morir. A veces yo pienso que la muerte, uno se preocupa tanto por la muerte, pero la muerte es una experiencia de los que quedan vivos, porque el que se muere termina. Ya no tiene que preocuparse, no tiene preocupaciones, no tiene percepción y cognición de la realidad. Son los que quedan vivos, los que tienen que seguir en este enredo y son los que experimentan la muerte de su ser querido. Entonces es como un poquito también filosófico, ¿no? Pensar por los demás. A ver, dice Edgardo que quería preguntarnos cuál es el otro poeta que se les refiere a la mente con la lectura de Jorge Guillén. ¿Te refieres al tema de la muerte o a su poesía en general? Sí, al tema de la muerte, ¿no? Porque él tiene como una voz muy nostálgica, siempre está la muerte allí presente. Mi mejor idea es Federico García Lorca. ¿Cuál dices tú? Yo de los panameños, por así decirlo, Manuel Oreste Nieto. Siempre veo como esa voz casi, ¿no? De nostalgia, una nostalgia, un dolor también. Y también el tema de la muerte está ahí presente. Sí, de hecho, yo creo que todos los poetas llegan en algún punto de su vida a tratar el tema de la muerte en su poesía, porque va a llegar un momento donde algo en la realidad te hace entrar en esa idea, te hace penetrarla, te hace meditarla y vas a tener que formularte una idea personal de lo que es la muerte, de lo que es la muerte para ti. Te va a tocar. Blanca, hemos hablado mucho de la muerte en nuestros debates porque es un tema recurrente entre los poetas, pero con esta percepción de un final que no tiene más, que nos deja Jorge Guillén. ¿Usted cómo lo ve? Yo lo veo así como, primero, que no lo veo como una queja, sino que algo irremediablemente que va a ocurrir. Pero desde el momento que empecé a leer sobre la muerte,
en Guillén, lo que me llamó más la atención fue la edad a la que llegó Guillén. O sea, ¿cuántos años de vida tuvo este señor? Para mí ese era, incluso, porque cuando yo leí desde los 37 años, él comenzó a escribir sobre este tema, pero Guillén, ¿cuántos años tuvo Edwin? Fue desde el 93 hasta el 84, así que tuvo 6 y 3, fueron 93 años. Según mis cuentas, él no había pasado los 100. Yo no sé si yo saqué mala cuenta, pero me parece que entonces, ¿cuánto tiempo también para meditar sobre este tema por la edad que vivió a mí? O sea, desde que veía el tema, pero me llama la atención, como tú recalcas, pues que desde los 37 años ya él venía escribiendo sobre esto y los años que vivió el poeta. Para mí ese dato también me pareció relevante para el estudio de la muerte en este poeta. Fueron 91 años. 91 años que el poeta vivió. Gracias, Linda, por la Me fallaron las información. matemáticas. Gracias, Y Linda. está ahí. Debe ser el hambre, probablemente. Pero sí, muy, muy interesante esta visión de la muerte de Guillén. ¿Alguien más le gustaría hacer una intervención sobre su mejor interpretación de este poema? Liz, ¿está por allí, Liz? Aquí estoy. Liz, ¿ve usted algo de decadentismo en este poema de Guillén? Ok. Eso va a depender desde qué punto lo compare. Porque hay un poema de Elías Nandino que se llama ¿Qué es morir? Y dice algo como, ¿qué es morir? Morir es alzar el vuelo sin alas, sin ojos y sin cuerpo. Cuando yo comparo ese poema y lo someto a cuestión contra el muro de que no sabemos qué hay más allá, yo siento que el primero tiene todavía más optimismo, tiene como un poquito más de, vamos a decir, deja posibilidades. Mientras que yo sí creo que el de Guillén simplemente dice, te vas a morir. Es una Y, realidad. y entonces, tanto como de decadentismo no, porque el decadentismo lo que hace es que vuelve lo absurdo hermoso. Y Guillén jamás, en ninguna de sus poesías, por lo menos en lo que yo he leído, he encontrado que él haga de algo absurdo algo hermoso. Lo bello es bello y lo que es no tan bello, pues se describe tal cual es. Entonces aquí claramente él describe la muerte como lo que es, una realidad, no la puedes esquivar, aun cuando muchas veces crees que la estás esquivando porque, ¡pam!, tuviste un accidente y dijiste me salvé. No, no te salvaste, simplemente no era tu momento. Pero igual sí va a llegar el momento y te vas a morir. Entonces, tanto como pesimismo y decadentismo, yo no lo veo. Sí siento algo como de optimismo porque aunque él acepta la muerte, él expresa cosas que estás viviendo y que vas a vivir antes de la llegada de esa muerte. Gracias, Liz, por su intervención. Sí, todavía no entra en decadentismo, más sin embargo, sí es un reconocimiento de la realidad. Yo veo también que, por ejemplo, en la estrofa 2, me parece que tiene cierto sentido de retrospección, como de infancia, como de tiempo atrás. Y ese es otro de los aspectos de la muerte, porque la muerte, el pensar en la muerte implica en sí mismo que es una contemplación de la propia vida. Pensar la muerte, como no hemos ido, no hemos experimentado, no podemos concebir la muerte desde lo que es, sino precisamente desde donde nosotros estamos ahora mismo, que es viviendo. Y la muerte viene a significar simplemente eso, el fin, el cese y el corte de todo lo humano que tiene que ver con la vida.
¿Alguien más le gustaría dar su opinión sobre la muerte a lo lejos? Muy bien, si no, con mucho gusto yo puedo dar por cerrado el debate de esta noche. Para mí ha sido un placer escucharles, nutrirme de sus ideas, de sus conocimientos. Estudiar a Guillén lo que me deja es es como un escalón un poco más, más arriba de la poesía, un escalón al que hay que llegar, y esto se logra, creo que por medio del avance en el estudio y en la contemplación del propio fenómeno poético. De esta manera nosotros alcanzaremos ese escalón en donde estaba el doctor Jorge Guillén. Nosotros, este es el cuarto debate. Para la próxima semana me gustaría que traigan sus ideas, sus poemas sobre Federico García Lorca. Ya les he mandado al chat el calendario. Va a ser el arranque de toda una semana de actividades en torno a este 123 natalicio de Lorca, que es el sábado 5 de junio. Lorca es extenso, Lorca es profundo en muchos temas y en muchas dimensiones, así que les dejo de antemano eso, que me traigan algunas de esas concepciones de ustedes. Si desean ahondar en Guillén, recuerden que en la página panamapoético.com /recursos, solamente así, recursos, hay unos ensayos, hay lecturas y hay artículos adicionales que pueden estudiar durante la semana. Así que chicos, buenas noches a todos. Me despido de ustedes y nos veremos el próximo lunes a las 8. Buenas noches, gracias. Gracias. Adiós. Con mucho gusto. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.